No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. El martes había comenzado como cualquier otro martes, es decir, con una quieta clase de previsibilidad que se había convertido en el sello distintivo de mi vida desde que Richard falleció y los niños volaron del nido. Yo era Carol, por cierto, solo una mujer cuidando su pequeño jardín de recuerdos y caléndulas en un somnoliento callejón sin salida suburbano. El sol estaba haciendo esa hermosa cosa de la media mañana, ya sabes, donde se filtra a través de la ventana de la cocina, justo así, haciendo pequeños arcoíris en el vapor que subía de mi segunda taza de café. Había estado pensando en abordar los estantes de libros desbordados en el estudio, una tarea que había pospuesto durante, unos 6 meses y finalmente me había armado de valor para la polvorienta empresa. Fue entonces cuando el timbre de la puerta sonó. Ahora bien, no recibo muchos visitantes inesperados. La ocasional entrega. A veces Marta de al lado queriendo pedir prestada una taza de azúcar o compartir el último chisme del vecindario. Así que un pequeño aleteo de curiosidad se agitó en mí mientras me secaba las manos en el delantal y me dirigía a la puerta. Mirando a través de la mirilla, vi a un joven de pie en mi porche, con un libro metido bajo el brazo. Me tomó un momento ubicarlo, alto, delgado, con ese familiar mechón de cabello rubio arena que siempre parecía desafiar a un peine. Era Liam, el hijo de Tom y Sarah de al otro lado de la calle. Dios mío, ya no era un niño, ¿verdad? Debía tener 27, 28 por ahora. No lo había visto mucho desde que se fue a la universidad. Abrí la puerta, con una sonrisa ya formándose. Liam, qué sorpresa. Pasa. Él tenía una sonrisa tímida, del tipo que arrugaba las comisuras de sus brillantes ojos azules. Los ojos de Sarah. Hola, señora Henderson. Espero no estar molestándola. Para nada, querido. Solo me estaba preparando mentalmente para luchar contra una montaña de libros. ¿Qué te trae por aquí? Me eché hacia atrás, invitándolo a entrar al pasillo. El aroma de papel viejo y cera de limón, mi fragancia característica del hogar, pareció recibirlo. Mamá me pidió que devolviera esto. Dijo, extendiendo el libro. Era una vieja y bien amada copia de Matar a un ruiseñor, una que a menudo prestaba. Ella la terminó la semana pasada, y bueno, ya sabes, mamá, se distrae. Me reí. Sarah era una mujer maravillosa, pero el enfoque no siempre era su fuerte. Eso sí que sí. Gracias. Liam. ¿Te gustaría entrar un momento? Acabo de preparar una olla fresca de café o tal vez un té helado. Se está calentando afuera. Las palabras salieron antes de que realmente las hubiera pensado. Solo el viejo hábito de la hospitalidad. Él dudó por una fracción de segundo, justo lo suficiente para que pensara que declinaría. El café suena genial, en realidad, si no es molestia. Ninguna molestia en absoluto. Le aseguré, guiándolo hacia la cocina. Siéntate en la mesa. Mi cocina es soleada, paredes amarillas un poco desordenadas con latas y libros de recetas. La ventana sobre el fregadero mirando hacia mi comedero de pájaros, que actualmente albergaba a un arrendajo azul bastante bullicioso. Liam se sentó, colocando el clásico de Harper Lee cuidadosamente sobre el mantel a cuadros. Parecía un poco fuera de lugar en mi acogedora y ligeramente anticuada cocina, vestido con una simple camiseta y jeans. Sin embargo, también había una facilidad en él. Entonces, ¿cómo has estado, Liam? Pregunté, sirviéndole una taza de café, el aroma oscuro llenando el aire. La última vez que escuché, estabas trabajando, ¿era en la ciudad? Alguna cosa de tecnología. Él tomó la taza con un asentimiento agradecido. Sí, desarrollo de software. Es interesante. Me mantiene ocupado. Tomó un sorbo de café. Este es un café realmente bueno, señora Henderson. Llámame Carol, por favor, querido. Señora Henderson me hace sentir antigua, dije con una risa ligera. Y el secreto del café es un palito de canela en los granos. Una sonrisa genuina se extendió por su rostro, transformando entonces su expresión algo seria. Carol. Está bien. Canela. Tendré que recordarlo. Miró alrededor de la cocina, su mirada deteniéndose en las fotografías clavadas en el tablero de corcho junto al teléfono. Fotos de mis hijos a varias edades. Richard y yo en unas vacaciones en la playa de hace mucho tiempo.
Es agradable aquí, hogareño. Huele como la casa de mi abuela solía oler. Ese pequeño comentario tan simple tiró de algo en mi pecho. La cocina de mi propia abuela siempre había sido un refugio de calidez y olores reconfortantes. Gracias, Liam. Eso es un hermoso cumplido. Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento. Los únicos sonidos el tic-tac del reloj de pie en el pasillo y el zumbido distante de una cortadora de césped. Noté sus manos entonces, acunando la taza de café. Eran manos de dedos largos, de aspecto capaz, no las manos suaves de un niño ya. Había tenues manchas de tinta en su índice derecho como si hubiera estado escribiendo. Entonces, ¿disfrutaste el libro? Pregunté, asintiendo hacia matar a un ruiseñor. Se sentía como un tema seguro y neutral. Su expresión se suavizó. En realidad releí partes de él cuando mamá terminó. Han pasado años. Es poderoso. Todavía se sostiene. Ya sabes, realmente sí. Estuve de acuerdo. Atticus Finch siempre fue un héroe mío. El mío también, dijo, su voz un poco más baja. Te hace pensar en las cosas, en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Me miró directamente entonces, sus ojos azules sorprendentemente intensos. No hay muchos Atticus en el mundo ya, ¿verdad? Su pregunta, tan directa y un poco melancólica, me tomó por sorpresa. No era el tipo de cosa que esperabas del hijo de tu vecino que solo se presentaba a devolver un libro prestado. Era el tipo de pregunta que usualmente venía después de unas cuantas copas de vino con viejos amigos o en las tranquilas horas de búsqueda de la noche. Y eso, supongo, fue el primer pequeño temblor, el primer indicio de que esto no iba a ser solo una charla educada y superficial. El aire en mi soleada cocina de repente se sintió un poco más espeso, cargado con algo no dicho, y me encontré inclinándome hacia adelante, genuinamente deseando escuchar lo que tenía que decir a continuación. ¿Qué pasó después de esa simple pregunta? Bueno, eso realmente me sorprendió. Él no esperó una respuesta. No realmente. Era más un pensamiento dicho en voz alta. Trazó el borde de su taza de café con la yema del dedo. Quiero decir, continuó, con un ligero ceño en su frente. Todos están tan rápidos para juzgar, tan ruidosos con sus opiniones. Pero ¿cuántos están dispuestos a realmente defender algo, a escuchar? Se siente como un arte perdido. Me encontré asintiendo lentamente. Sé a lo que te refieres, Liam. El mundo se siente más ruidoso de alguna manera de lo que solía, y no siempre de una buena manera. Pensé en la constante barrera de noticias, las interminables discusiones en las redes sociales de las que incluso yo, una participante reacia, no podía escapar por completo. Exactamente, dijo, luciendo aliviado de que yo entendiera. Trabajo en tecnología, ya sabes, y se supone que todo se trata de conexión, conectando personas a través del globo. Pero a veces pienso que solo hemos encontrado más formas de malentendernos más rápido y más fuerte que nunca. Dio una risa corta, algo burlona. Perdón, no quise ponerme todo filosófico contigo. Es solo algo en lo que he estado pensando últimamente. No, no te disculpes, dije. Y lo decía en serio. Era refrescante. En realidad, ¿con qué frecuencia tengo conversaciones como esta ya? Mis amigos y yo usualmente hablábamos de nuestros jardines, nuestros nietos, los últimos dolores y molestias, cosas importantes. Sí, cosas de la vida, pero no a menudo este tipo de búsqueda. Es un pensamiento válido y un poco sorprendente de escuchar de alguien de tu edad, si no te importa que lo diga. Supongo que asocio ese tipo de cansancio del mundo con nosotros los mayores. Él sonrió, una sonrisa genuina casi de niño esta vez. Tal vez solo soy un alma vieja. O tal vez son los libros. Mamá siempre decía que tenía la nariz metida en un libro desde que pude leer. Los tuyos incluidos, agregó, gesticulando hacia la copia de Matar a un ruiseñor. El Gran Gatsby. Fahrenheit 451. Te hacen pensar. Sí que lo hacen, murmuré, mi mente derivando hacia mis propios estantes polvorientos en el estudio, un testimonio silencioso de una vida de búsqueda de comprensión a través de las historias. Es curioso que menciones Fahrenheit 451. Estaba justo pensando en releerlo. Se siente más relevante que nunca en estos días, ¿verdad? La idea del conocimiento siendo peligroso,
de la gente renunciando voluntariamente al derecho de pensar por sí misma. Los ojos de Liam se iluminaron. Realmente sí. La forma en que Beatty habla de por qué los libros tenían que ser quemados. Es escalofriante porque puedes ver matices de eso sucediendo. La gente eligiendo entretenimiento fácil sobre cualquier cosa que los desafíe. Se inclinó un poco hacia adelante, la timidez anterior completamente desaparecida, reemplazada por una pasión animada. En realidad traté de hablar de eso con algunos chicos en el trabajo. Y solo me miraron como si tuviera dos cabezas. Estaban más interesados en la última película de superhéroes o un vídeo viral. Sentí una punzada de algo parecido al reconocimiento. No porque discutiera novelas distópicas con mis pares a menudo, sino porque conocía ese sentimiento de sostener un pensamiento o una pasión que no encajaba del todo con la gente a tu alrededor. Puede ser difícil encontrar personas que quieran profundizar un poco más. Reconocí. Sí, dijo, luego miró hacia abajo a su taza, un destello de esa reserva anterior regresando. Entonces, gracias por dejarme divagar. Liam, dije suavemente. No era divagar. Era una conversación y una muy interesante. Le rellené el café y luego el mío. El sol de la tarde se había movido, ahora proyectando sombras más largas a través del piso de la cocina. El arrendajo azul se había volado, reemplazado por un par de gorriones charlatanes. Dime, ¿qué más has estado leyendo o pensando? Era una simple invitación, pero se sentía como abrir una puerta que no me había dado cuenta de que estaba cerrada. Él dudó solo por un momento antes de que una pequeña sonrisa tocara sus labios. Bueno, ya que preguntas. Y así de simple, la conversación fluyó de nuevo, más fácil esta vez. Hablamos de libros, sí, pero no era solo de tramas y personajes. Era sobre las ideas que despertaban, la forma en que nos hacían sentir, las preguntas que nos dejaban. Él hablaba con una seriedad, una sorprendente profundidad de pensamiento que me encontré atraída hacia él. Habló de las presiones de su trabajo de ritmo rápido, el sentimiento de ser un pequeño engranaje en una máquina muy grande, y su quieto deseo de hacer algo más, algo que importara, aunque aún no estaba del todo seguro de que era eso. Escuché. Realmente escuché. Quizás de una manera en que no había escuchado a nadie en mucho tiempo. No había agenda, no había necesidad de ofrecer soluciones o consejos. Solo el simple acto de oír los pensamientos de otra persona, sus quietas esperanzas y ansiedades. Y en sus palabras, encontré ecos de mi propio yo más joven. Ese periodo de búsqueda y cuestionamiento que parece desvanecerse con las rutinas y responsabilidades de la mediana edad. Él me hizo preguntas también. Sobre Richard, sobre mis hijos, sobre cómo era crecer en una era diferente. No estaba solo siendo educado. Había una genuina curiosidad en su voz, un deseo de entender. Me encontré compartiendo cosas de las que no había hablado en años, recuerdos que yacían dormidos, codificados en el polvo de la vida cotidiana. Hablé de mis primeros sueños de ser periodista, una pasión que había dejado de lado cuando la maternidad llamó. Incluso confesé mi secreto amor por las viejas películas en blanco y negro, del tipo con diálogos ingeniosos y estrellas glamorosas. ¿Querías ser periodista?, preguntó, su expresión pensativa. ¿Por qué no lo perseguiste más tarde después de que tus hijos crecieron? La pregunta era directa pero no desagradable. Hice una pausa, mirando por la ventana a los gorriones ahora alimentándose pacíficamente. La vida, supongo, dije con un suspiro. Tiene una forma de ponerte en un camino. Y a veces olvidas que había otros senderos que una vez quisiste explorar. Y luego simplemente se siente demasiado tarde. No creo que nunca sea demasiado tarde para explorar un sendero, Carol. Liam dijo suavemente, su mirada firme en la mía. Tal vez solo de una manera diferente. Sus palabras, tan simples, tan sinceras, aterrizaron con un peso sorprendente. No era un lugar común. Se sentía como una creencia genuina que me estaba ofreciendo. Y en ese momento, mirando a este joven, el hijo de mi vecino, a quien solo había conocido como un niño de al otro lado de la calle, sentí una conexión que era tan inesperada como profunda. El shock no fue un evento repentino. No símbolos que se estrellan o una revelación dramática. Fue algo más quieto, una conciencia que amanecía. El shock fue darme cuenta de cuánto terreno común se podía encontrar en los lugares más improbables con las personas más improbables.
Fue la sorpresa de ser realmente vista y de ver a alguien más quizás por primera vez. La tarde avanzaba, la luz afuera volviéndose dorada, y supe que esta conversación era algo especial, algo que no olvidaría pronto. El reloj de pie en el pasillo dio las 3, un sonido suave y sonoro que parecía marcar un cambio en el ritmo gentil de la tarde. Liam miró hacia el sonido, un destello de conciencia en sus ojos, como si recordara que el tiempo fuera de esta cocina todavía avanzaba. «¡Guau! Ya son las 3», dijo, una nota de sorpresa en su voz. «Probablemente debería dejarte volver a tu día. He tomado tanto de tu tiempo». «Para nada, Liam», dije, y era lo más verdadero que había dicho todo el día. «Esto ha sido un verdadero placer». Lo decía en serio. La montaña de libros en el estudio estaba completamente olvidada, y en su lugar había un sentimiento de ligereza, de camaradería inesperada. Él se levantó, y yo también. Por un momento, solo nos quedamos allí junto a la mesa, los restos de nuestro café y conversación colgando en el aire cálido entre nosotros. Había un silencio cómodo, no incómodo, sino uno que reconocía que algo significativo había pasado entre nosotros. «Gracias de nuevo por el café, Carol», dijo, su timidez anterior reemplazada por una cálida sinceridad, y por la conversación. No todos los días se puede hablar de Atticus Finch y futuros distópicos con alguien que realmente lo entiende. Sonreí. El placer fue todo mío. «Liam, es bueno saber que todavía hay gente allá afuera leyendo los buenos libros y pensando los grandes pensamientos». Él recogió matar a un ruiseñor de la mesa, sosteniéndolo por un momento. «Sabes», dijo, mirando la cubierta gastada, «tengo unos cuantos libros en la casa de mis padres. Algunos que creo que podrías disfrutar. Vieja ciencia ficción en su mayoría, pero del tipo que realmente te hace pensar. Como dijiste, tal vez podría traerlos algún día si te gustaría». Eso, la oferta era casual, sin embargo se sentía como más que solo un gesto educado. Era una apertura, una posibilidad de futuras conversaciones. Y me encontré, para mi propia sorpresa, genuinamente esperando que lo hiciera. «Me gustaría mucho eso, Liam». Dije, «siempre estoy buscando libros viejos nuevos, si eso tiene sentido». Él sonrió. «Tiene perfecto sentido para mí». Se dirigió hacia el pasillo y yo caminé con él hasta la puerta principal. Él se detuvo, girando para enfrentarme. La luz de la tarde de las ventanas laterales iluminó su rostro, resaltando la seriedad en sus ojos azules. «En serio, Carol», dijo, su voz un poco más baja, más sincera. «Gracias. He estado sintiéndome un poco a la deriva últimamente. Mi trabajo está bien. Paga las cuentas. Pero a veces me pregunto cuál es el punto de todo esto. Ya sabes, hablar contigo hoy, me ayudó. Me hizo sentir un poco más anclado». Su admisión tan abierta y vulnerable me tocó profundamente. Aquí estaba este joven en el umbral de su vida lidiando con las mismas preguntas existenciales que enfrentan las personas de todas las edades. Y estaba compartiendo eso conmigo, una mujer prácticamente una extraña para él una hora antes. Era un regalo, ese tipo de confianza. «Liam», dije, mi voz igualmente suave. «Todos nos sentimos a la deriva a veces. No importa cuán viejos seamos, lo importante es seguir buscando esos momentos de conexión, esas conversaciones que nos hacen sentir anclados. Están allá afuera, a veces en los lugares más inesperados». Sonreí, pensando en cómo este martes ordinario se había convertido en cualquier cosa menos eso. Él encontró mi mirada, una mirada de profunda comprensión pasando entre nosotros. No era una conexión romántica, no en ningún sentido convencional. Era algo más, algo quizás más raro y a su manera más precioso. Era un encuentro de mentes, un reconocimiento de humanidad compartida, un momento de genuina empatía que trascendía la edad y las circunstancias. Este era el verdadero shock, la hermosa y quieta sorpresa de todo. El mundo de repente se sintió un poco menos ruidoso, un poco más esperanzador. «Te veré por ahí, Carol», dijo, abriendo la puerta. «Tú también, Liam, y dile a tu mamá». Dije, «Hola». Él asintió, dio una pequeña onda, y luego se fue, bajando los escalones del porche y cruzando la calle. Lo observé por un momento, una figura alta y pensativa desapareciendo en el paisaje familiar de nuestro vecindario. Un paisaje que de alguna manera se veía un poco diferente ahora, imbuido con una nueva capa de significado.
Cerré la puerta lentamente, apoyándome contra ella por un momento. La cocina estaba quieta de nuevo, salvo por el zumbido del refrigerador y los sonidos distantes del vecindario. El aroma del café todavía permanecía, pero ahora estaba mezclado con el aroma más tenue e intangible de pensamientos compartidos y parentesco inesperado. Caminé de vuelta a la cocina, mi mirada cayendo sobre las 2 tazas de café vacías todavía en la mesa. Objetos tan ordinarios, sin embargo se sentían como artefactos de un encuentro significativo. No había luchado contra la montaña de libros en el estudio. No había hecho ninguna de las tareas que había planeado. En cambio, me había tropezado con algo mucho más enriquecedor. Me había conectado con otro ser humano en un nivel que no había anticipado. Y había agitado algo dentro de mí, algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Era un sentimiento de vivacidad, de curiosidad, de un renovado sentido de asombro sobre el mundo y la gente en él. El hijo de mi vecino había venido a devolver un libro, y al hacerlo, me había devuelto una pieza de mí misma. Caminé hacia la ventana sobre el fregadero, mirando hacia mi pequeño jardín. Las caléndulas brillaban naranja en el sol de la tarde tardía. Richard siempre había amado las caléndulas. Había dicho que eran como pequeños soles, incluso en días nublados. Por mucho tiempo después de que él falleció, mirarlas había traído una punzada de tristeza. Pero hoy, solo se veían brillantes, alegres, llenas de vida. Las palabras de Liam sobre que nunca es demasiado tarde para explorar un sendero, incluso de una manera diferente, resonaron en mi mente. Mi viejo sueño de ser periodista, ya no se trataba de firmas en un gran periódico. Tal vez se trataba de algo más simple. Tal vez se trataba de capturar historias, incluso las pequeñas. Tal vez se trataba de prestar atención, realmente prestar atención al mundo a mi alrededor, a los dramas quietos y las conexiones inesperadas que se desplegaban todos los días, incluso en un somnoliento callejón sin salida suburbano. Pensé en la conversación, la facilidad con la que nos habíamos movido de charla educada a reflexiones más profundas. No había habido pretensión, no había torpeza, solo un natural despliegue. Era un recordatorio de que la conexión genuina no requiere gestos grandiosos o eventos dramáticos. A veces es tan simple como 2 personas compartiendo una taza de café y una disposición a escuchar, realmente escuchar. El shock inicial, que había notado mentalmente, no se trataba de escándalo o drama, sino de la profunda realización de cuán fácilmente podemos juzgar mal o pasar por alto a las personas a nuestro alrededor, incluso a aquellas que vemos todos los días. Liam ya no era solo el hijo de Tom y Sarah. Era un individuo pensativo y buscador con una rica vida interior, alguien capaz de conversación profunda e ideas sorprendentes. Y quizás a sus ojos, yo no era solo la señora Henderson, la quieta viuda de al otro lado de la calle. Quizás él vio algo más también. Esa noche, en lugar de encender la televisión por hábito, me encontré sacando un viejo cuaderno vacío y un bolígrafo. La tinta fluyó sorprendentemente fácil. No escribí sobre grandes filosofías ni traté de resolver los problemas del mundo. Solo escribí sobre la tarde, sobre la luz del sol en la cocina, el olor a café y canela, la mirada seria en los ojos de un joven mientras hablaba de libros y sueños, y la búsqueda de significado. Describí la forma en que la conversación había serpenteado como un arroyo gentil tocando orillas inesperadas. Se sintió bien escribir, poner esos pensamientos y sentimientos en palabras. Era como explorar uno de esos senderos olvidados que Liam había mencionado. No un camino de regreso a un viejo sueño quizás, sino un nuevo camino. Uno que se sentía únicamente mío. Me di cuenta de que el descubrimiento personal no se trataba solo de ver a Liam de manera diferente. Se trataba de verme a mí misma de manera diferente también. Yo no era solo una colección de roles pasados. Esposa, madre, viuda. Todavía era Carol, una persona capaz de nuevas conexiones, nuevos pensamientos, nuevo crecimiento. El encuentro había sido breve, solo un par de horas en un martes ordinario. Pero sus ondas continuaban extendiéndose. Me había empujado fuera de una rutina cómoda, quizás demasiado quieta. Me había recordado la alegría de la compañía intelectual, la chispa que viene de un encuentro de mentes. Y lo había hecho con tanto respeto mutuo, con un despliegue tan gentil de vulnerabilidad compartida. Unos días después, vi a Sarah, la mamá de Liam, en la tienda de comestibles. «Carol», exclamó. «Liam me dijo que tuvo una conversación tan agradable contigo el otro día».
Realmente disfrutó tu café y tu compañía. Incluso dijo que hablaron de algunos de esos libros serios que le gustan. Ella sonrió. Es tan bueno verlo conectando con la gente. Puede ser un poco reservado, ya sabes. Sonreí. Es un joven maravilloso. Sara, tú y Tom hicieron un gran trabajo. Y lo decía en serio. Él era un testimonio del hecho de que la consideración y la profundidad no eran cualidades perdidas. El mundo podría ser ruidoso, como le había dicho a él, pero todavía había lugares quietos, conversaciones quietas donde se podía encontrar un real entendimiento. Mi pequeña cocina había sido uno de ellos esa tarde de martes. No sabía si Liam traería esos libros de ciencia ficción que había mencionado. Realmente no importaba en el gran esquema de las cosas. Lo que importaba era la experiencia en sí, el regalo inesperado de esa tarde. Había sido un recordatorio de que la vida, incluso en sus capítulos más quietos, todavía podía contener sorpresas, todavía ofrecer momentos de profunda conexión y crecimiento personal. Me había sorprendido, sí, pero de la mejor manera posible. Me había despertado un poco, me había recordado mantener mis propias puertas y mi mente abiertas, y por eso, estaba increíblemente agradecida. El libro que devolvió era sobre justicia y empatía. Y de una manera pequeña y personal, nuestra conversación también había sido sobre eso. Sobre vernos claramente el uno al otro y conectar con respeto y un corazón abierto. Y eso, pensé, era una historia que valía la pena recordar.